Y estamos de vuelta en Express News Noticias y en el marco de lo que es hoy el proceso electoral más importante de los últimos tiempos en Estados Unidos, vamos a hacer un contacto especial en México, en Guadalajara. Allí se encuentra Elías García Navas, él es director de Monitor Américas y con él queremos conversar para que nos cuente un poco cómo se ve este proceso electoral para nuestros países en América Latina. Bienvenido, Elías, a Express News. Muchísimas gracias, un placer estar de nuevo contigo y con tu audiencia. Elías, cuéntanos un poco, ¿cómo ves desde el punto de vista de los análisis que hace Monitor Américas este proceso en el que el presidente Donald Trump trata de lograr su reelección, mientras que el demócrata Biden está tratando de sacar del camino a Trump? Todo apunta a una victoria de Biden. De hecho, hay un cierto triunfalismo. Incluso ya no discuten si van a ganar o no, sino si van a ganar el Senado y la Cámara de Representantes. Eh, Sin embargo, por eso es importante hacer referencia que esto es una elección muy atípica, tal como fue la del 2016, y nada está escrito. Hay una diferencia a favor de Biden de unos 9, 10 puntos todavía en las encuestas. Eso se ha mantenido, ha sido sólido, y por eso hay mucha gente que confía en una victoria, pero repito, aquí nada está escrito. Estamos hablando incluso de un año 2020 que ha tenido sorpresas cada semana, así que hasta no ver el resultado final oficial es aventurado hacer un pronóstico. Tú dices que a pesar de que él tiene una ventaja que en otras partes del mundo 8 o 10 puntos serían muy significativos en el caso de Estados Unidos, eso podría no significar un triunfo. ¿Podrías explicarnos un poco por qué tú crees que esa balanza pudiera cambiar a último minuto? Es una diferencia grande incluso en Estados Unidos. El problema es que el método de campaña política ha alterado lo que reflejan las encuestas. Las encuestas son como una fotografía que se toma en un momento, no se mantienen estáticas. Sin embargo, el método de hacer campaña y el modo en que se ha comportado, sobre todo este año, el electorado, es muy particular y lo ha hecho muy impredecible porque se ha polarizado mucho. Es una confrontación en todos los niveles, con toda la intensidad que uno pueda imaginarse. Y lo que se ha percibido es que la participación del electorado ha sido mucho mayor que en el proceso del 2016. Entonces, tienes más gente votando que en las revisiones, las estadísticas de procesos previos, y tienes una manera de hacer campaña de un candidato atípico que es Donald Trump. Trump no hace campaña como está acostumbrado el analista y como estamos acostumbrados todos a ver campaña y de alguna manera predecibles. Su campaña se mueve en muchos niveles y eso fue parte de la gran sorpresa del 2016. Todo el mundo lo daba por perdido y resultó ganar con una ventaja muy amplia. Una cosa es lo que la gente diga y luego son los colegios electorales, y por eso en estos últimos días de campaña ambos candidatos se han ido centrando todos sus mitines y acciones públicas en los llamados estados que podrían decidir, ¿no? Sí, estados que tienen muchos electores, el principal Texas, luego sigue California y luego sigue Florida, que son estados de muchos votantes, de mucho peso, de mucha influencia. Luego hay estados más pequeños que según las combinaciones que se hagan de colegios electorales pueden definir una elección. Se habla mucho, por ejemplo, de estados como Wisconsin, como Michigan, que tienen esa capacidad dependiendo de quién resulte ganador, entonces impone una tendencia. Pero también el elector, por eso decía antes que es el modo de campaña, el tipo de campaña de Trump va a un elector que muy pocas veces se reconoce en encuestas. Es como si estuviese en un mundo paralelo y solo se manifiesta cuando va a votar. Bueno, y justamente el otro elemento a tomar en cuenta tiene que ver con el llamado voto latino. ¿Tienes una idea si realmente puede influir en este proceso que se está realizando hoy? El voto latino
en una campaña más, una vez más, no ha sido bien cortejado por ninguno de los dos candidatos. De hecho, la gestión de Trump hacia América Latina lo que ha mostrado es que no forma parte de sus prioridades. Eh, Esto es bien contradictorio porque por las pasiones que genera en algunos países como México, como Venezuela, donde hay este comité pro-Trump y comité pro-Biden, como que si Como se vota. tuviese algún grado de influencia determinante. Eh, pero Trump no ha hecho giras por América Latina. Tiene una visita a Argentina, pero no ha habido más. Y por otro lado, el tema latino se ha movido mucho y se ha enfocado mucho en temas de migración. Entonces, Trump ha tomado algunas medidas, algunas veces a favor, otras veces muy en contra. Ha sido una política muy dura, pero no ha sido bien cortejado. Biden no ha hecho un trabajo efectivo, no ha habido una conexión. Es difícil la conexión porque Biden es un candidato que eh, es muy tranquilo para el latino. El latino espera otra energía y no ha estado ahí. Entonces, no ha habido mucha conexión. ¿A quién le conviene más, por ejemplo, a México? ¿A quién le conviene más desde el punto de vista gubernamental en México, o en Venezuela, o en Colombia, o en Argentina, que son, digamos, tres extremos de la región? Desde el punto de vista de agendas de cada país, es complejo por varias razones. Por ejemplo, a un gobierno de Bolsonaro en Brasil le convendría enormemente que se mantuviese Trump. Han sido aliados, han tenido un discurso común, manejan una agenda común. A la oposición brasileña, a la oposición de Bolsonaro, evidentemente no le convendría Claro. para nada eso. En Colombia se repite el mismo esquema. Ha habido un acercamiento entre la administración Trump y la administración de Duque. Pero si vemos la situación tan candente, tan compleja que se está dando en Colombia, con una oposición, una creciente expresión popular a favor y en contra del gobierno, pues es difícil decir si Trump sería un factor positivo para el futuro de Colombia. En México, muchos analistas piden a gritos que gane Biden porque ha ocurrido algo muy curioso. Se pensaba que la relación entre el presidente López Obrador y Trump iba a ser agria, fría, distante, de mucho choque. Era lo que se esperaba, todo el mundo esperaba eso. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. La relación entre Trump y López Obrador, la relación personal es muy buena, se hablan de amigos. Eso es sorpresivo, porque además, sí, porque además Trump ha impuesto, sobre todo en el tema migratorio, ha impuesto medidas muy duras que el gobierno de México ha tenido que asumirlas, hacer como el trabajo sucio, ha tenido que hacerlo el gobierno de México, frenando a los migrantes de Centroamérica, haciendo efectiva esa frontera, ese bloqueo de migrantes hacia Estados Unidos. Pero es una relación muy volcánica, muy dura. Si ves, por ejemplo, Venezuela, es un caso atípico. Se piensa que Trump en la Casa Blanca eh, acortaría los tiempos para la salida del régimen de Maduro. Y se piensa que Biden sería mucho más, con una línea mucho más suave hacia el régimen, mucho más de diálogo, mucho más de negociación, de modo que se alargarían los tiempos hasta encontrar alguna salida. Lo que sí es cierto es que no va a ocurrir nada dramático para América Latina si pierde Trump o si gana. Bueno, Elías, muchísimas gracias por este análisis y pues nos da una visión de lo que significa este proceso que se está dando hoy en Estados Unidos y ya amaneceremos mañana con un nuevo presidente o con un reelecto, ¿no?
Así es, efectivamente. Vamos a ver qué ocurre. Y nosotros volvemos a Express News Noticias.